Las propiedades no mecánicas del cobre. Sabemos que las propiedades no mecánicas representan las características del material, que son de sumamente importancia al momento de la elección, el uso y el comportamiento del material. Y hay distintos tipos de propiedades, pero los más importantes son la densidad, las propiedades térmicas y las características superficiales. El cobre es un elemento sumamente abundante en el planeta, que cumple un papel vital en los procesos fotosintéticos de las plantas, así como el mantenimiento celular, nervioso, óseo e inmunitario de los animales vertebrados. Como conocemos, el cobre es de un color rojo anaranjadizo brillante, y además su peso específico cambia de acuerdo al estado en el que esté. Por ejemplo, el peso específico del cobre en estado líquido es de aproximadamente 8.220 kilogramos por metro cúbico. Su densidad es 8.96 gramos por centímetro cúbico y el peso específico del cobre cuando está estirado es de entre 8.930 a 8.950 kilogramos por metro cúbico. Asimismo, su gravedad específica es de 8.96 y su densidad específica igual a esta cantidad, pues es 8.96 gramos por centímetro cúbico. Por otro lado, el coeficiente de dilatación es de 51. Y finalmente, el cobre es marcadamente resistente a la corrosión y a la oxidación, y brinda esta característica a todas las aleaciones que cuenten con este metal como elemento principal, lo que hace sumamente importante en el momento de la selección por parte de los ingenieros. Muchas gracias. Dureza. La dureza es una propiedad que expresa cuánto se deforma un material cuando es afectado directamente por una carga determinada, cuando lo golpean o similar. Es decir, la resistencia de un cuerpo a que lo atraviesen, sea rayado, por otro que sea más duro. Podemos decir que entre los tipos de ensayos más importantes para designar la dureza de un material están los de penetrador, de los cuales podemos obtener medidas de dureza en escala Brinell, Rowell y Vickers, por ejemplo. En el caso del cobre, el índice de dureza en la escala Brinner es 35 HB, en Mohs es de 3 y en Vickers es 50. Podemos decir entonces que el cobre es un metal blando. La tenacidad y la fragilidad. La tenacidad es la resistencia con la cual un material se opone a ser doblado, roto, desgarrado o molido. Podemos decir que es una medida de la cohesión del objeto. Sabemos que un material es tenaz si la resistencia opuesta es alta. De lo contrario se le denomina frágil. Esta propiedad depende de la resistencia y la plasticidad del material. El cobre posee una tenacidad maleable. La elasticidad es una propiedad mecánica de los que tienen algunos materiales de poder sufrir deformaciones reversibles al ser afectado por fuerzas externas, de manera que recuperan su forma original cuando dejan de actuar. En caso de que las deformaciones sean permanentes, se dirá que el material es plástico. Para medir la elasticidad de un material podemos usar el módulo de elasticidad o módulo de Young, el cual puede variar según el estado de algunos metales, como pasa con el cobre. Por ejemplo, los módulos de Young del cobre, el módulo de Young del cobre en fundición es de 8,2 por 10 a la décima newton sobre metro cuadrado, mientras que el cobre laminado es 10,8 por 10 a la décima newton sobre metro cuadrado. La resistencia mecánica es la capacidad que posee un material para soportar un esfuerzo de compresión, tracción, flexión y torsión sin sufrir alguna deformación. Por su parte, podemos decir que el cobre tiene una resistencia a la tracción de 210 megapascal. La maleabilidad es la propiedad de los metales que permite obtener láminas o hilos muy delgados a partir de el metal. Es directamente proporcional con el incremento de temperatura. El cobre, solamente superado por la plata, es uno de los metales más maleables del mundo. Esta característica, además de adicionada con la excelente conductividad térmica y eléctrica que tiene, motiva a que el cobre sea tan utilizado para fabricar cables eléctricos. Es el material que más se utiliza para ello.
Normatividad del cobre. Es el conjunto de normativas de un Estado, país o ente supranacional que regulan los mínimos de seguridad y calidad para la construcción de edificios en general o cualquier estructura artificial, especialmente las viviendas. En este caso nos basamos a las normas técnicas peruanas del Instituto Nacional de Calidad y de la Comisión Electrotécnica Internacional para los estándares que debe cumplir el cobre en las distintas obras de construcción. Algunas de estas normativas son conductores eléctricos. Esta norma técnica peruana especifica los requisitos para el alambrón en diámetros de 6,4 a 3,5 milímetros, producidos a partir del cobre de alta conductividad, para saber de electrolíticos alto peso, sin oxígeno o alta conductividad refinada al fuego, y es aplicable a la fabricación de conductores eléctricos. Cobre y sus aleaciones. Esta norma técnica peruana establece los requisitos mínimos de montaje e instalación de tubos de cobre y accesorios de unión o conexiones de cobre o aleaciones de cobre, y los métodos de unión usados para conducción de agua fría, agua caliente, gases combustibles, gases refrigerantes, gases medicinales y otros fluidos, en instalaciones residenciales, comerciales, industriales, hospitalarias, instalaciones contra incendios, también o para otras explicaciones compatibles en términos de higiene, seguridad, ambientales, comodidad, durabilidad, mantenimiento y estanqueidad. Norma Internacional de Resistencia para el Cobre. Especifica los valores de la propiedad física del cobre recocido y cómo se puede calcular y expresar la conductividad del cobre recocido comercial como porcentaje de cobre recocido estándar. Conductores de cables aislados. Especifica las áreas nominales de sección transversal en el rango de 0,5 milímetros cuadrados a 2500 milímetros cuadrados para conductores en cables de energía eléctrica y cordones de una amplia gama de tipos. También se incluyen los requisitos de número y tamaño de cable y valores de resistencia. Estos conductores incluyen conductores sólidos y trenzados de cobre, aluminio y aleaciones de aluminio en cables para instalaciones fijas y conductores de cobre flexible. Las normas no se aplican a conductores para fines de telecomunicaciones. Comportamiento frente al fuego de los cables de comunicación instalados en edificios. Proporciona recomendaciones para los requisitos y métodos de prueba que deben especificarse para el comportamiento frente al fuego de los cables de comunicación cuando se instalan en edificios. Las recomendaciones se refieren a aplicaciones y prácticas de instalación típica para cables de cobre y ópticos en edificios.